Global TV y TVmática presenta. Movistar, patrocinamos pasión, patrocinamos fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar nuestro programa. Y queremos agradecer siempre su muy importante intervención, los comentarios que formulan a través de mensajes de textos. Siempre son importantes y sobre todo si son útiles a los efectos de esas cosas a las que ustedes tienen derecho y muchas veces se limitan. Pero bueno, importante no renunciar a los derechos. Hoy vamos a hablar con Néstor Suárez, él es economista y con él pues estaremos revisando lo que ayer se anunció, las consecuencias, el contexto en el que estamos viviendo en esta situación política, social, donde la economía simplemente es efecto, podríamos decirlo así. Vamos a revisar entonces en unos instantes, luego de un comentario, hablar con Néstor Suárez. Y tendríamos que decir de entrada, como un asunto, una visión muy nuestra, acerca de qué hemos escuchado. La gente pues tenía expectativas en relación a lo que parecía irremediable, además incluso necesario, el que se aumentara la gasolina. Pero el asunto de la gasolina debería en una cesta de decisiones muy importantes que tienen que ver con la administración pública, con la disciplina en el uso de los recursos que no son del gobierno, son de la colectividad y tienen un grupo de personas a las cuales se les designa constitucionalmente esa responsabilidad, la elección del presidente, elige los ministros, etcétera. Pero es un patrimonio que se corresponde con todos los intereses y los derechos de la colectividad nacional, de los que incluso aún no siendo ciudadanos viven en este país y merecen tener garantías para su vida, para la seguridad de sus bienes, tener garantías para que puedan desarrollar proyectos de mediano y largo plazo, es decir, conocer el Estado de Derecho y que las garantías de que nadie va a cometer arbitrariedades en relación a expropiese o no se le garantice el derecho. Todos estos asuntos tienen muchísimo que ver con lo que hoy estamos viviendo, cómo se vulnera la situación que tiene que ver con los derechos del individuo, el derecho a que la gente decida por dónde intervenir, los efectos de aportar con su esfuerzo, sus recursos, su intelecto al desarrollo del país. Si algo debe hacer un gobernante es estimular la participación de los diversos sectores. Una vez que es electo presidente, en la campaña pues se dicen muchas cosas, pero una vez que se decide ya quién es, se suman los votos, se escoge el presidente, el gobernador, el alcalde, que se convierte en el jefe de Estado, del Estado, no es de un partido político. Esas cosas aquí están muy mal manejadas y el enfoque de Estado muy sesgado, muy sectario, y con ello se le ha hecho muchísimo daño al país. Esas cosas no son nuevas, tienen que ver con un pasado que remonta más allá de Nicolás Maduro. Lo que pasa es que, claro, una regadera con un chorro inmenso, pues esos defectos se notaban muchísimo menos, se podrían tapar un hueco con otro, pero el proceso ya se estaba construyendo. ¿Cómo explicar que desde hace varios tiempos desde hace varios años, Venezuela comenzó a endeudarse? Es decir, a la par de tener un altísimo ingreso petrolero, el país asumía empréstitos. Es decir, el único país del contexto petrolero del mundo en el que ocurrían estas cosas era Venezuela. Pero bueno, esto no se advirtió y esto es un asunto que quizás en algún momento habrá que hacer el juicio, no para hacer señalamientos muy particulares y destructivos, sino que creo que la sociedad tiene que ser sumamente crítica y tomar decisiones en relación a los aspectos éticos de los individuos y la sociedad, cómo comportarse, cómo ser el ciudadano y cómo ser el que gobierna y su interrelación. Creo que aquí, en esa regadera inmensa de recursos, lo que salió allende nuestras fronteras, pero en el país también hubo una serie de complicidades, el silencio cómplice, la mano extendida, las alianzas para intervenir en
aprovechamiento de esos recursos. El frondoso árbol del Estado, lleno de esas maravillosas frutas que con su néctar llenaba el petróleo, pues fueron comidas, recibieron el zarpazo de una mezcla de factores. El que tenía la decisión, el que estaba, por ejemplo, en Cadivi. Aquí un control de cambio que debió desmontarse desde hace muchísimo tiempo, cuando hubo oportunidad, teníamos recursos. Pero bueno, convencieron al presidente del momento que las cosas no eran así, era una lucha de unos tipos que se querían coger los reales. Sin duda, existe esa posibilidad de que mucha gente, ante la falta de control, ante lo que parece abundancia de recursos, pues no faltan también los inescrupulosos. Si no hay manera de garantizar que se castigue a quien cometa delitos porque sea el administrador o porque acuda a un ente público solicitando unos recursos y le dé un uso distinto porque tiene unos beneficios de subsidios, etcétera. Bueno, estas cosas que quedan impunes generan justamente esa sensación de que no pasa nada si yo me robo las cosas. Y entonces tenemos una amalgama de personas que no se trata del partido, no se trata de una ideología, se trata simplemente de deshonestos, se trata de una ruptura de la ética social, que aquí creo que vale la pena colocarse desde un punto de vista autocrítico. Todos, de algún modo, hemos fallado. Y para, ciertamente, reconstruir esta sociedad, que no el país, más allá incluso del país como tal, que tiene su sociedad, pero una sociedad enferma, ¿qué va a hacer en este país? ¿Cómo puede entonces ir regando semillas que están contaminadas, que están sucias, que están llenas de parásitos, de gérmenes, bacterias? No puede ser. ¿Qué va a salir de esas manos corrompidas? Ese es un asunto que tenemos que ver con mucho cuidado, más allá del tema de la visión sectaria, bueno, son los chavistas o son los malos de la oposición. Es un asunto de que no importa el que haya incurrido en delitos de cualquier sector, es que la sociedad buena, el venezolano honesto, tiene que imponerse, y más allá de ese vínculo ideológico, si es que lo hay, debe hacerse una gran alianza de la nueva Venezuela que debe surgir de esta terrible crisis, porque algo tenemos que aprovechar de esta situación que nos mantiene en un estado caótico, dramático, porque sí lo es, el que la gente vaya a un hospital y no haya auxilio para las enfermedades más elementales, y una pequeña dolencia se convierte en algo crónico, en algo que termina siendo letal, y muere la gente por tonterías, porque una pequeña infección, un pequeño quebranto de un diabético o un hipertenso, un pequeño problema cardiovascular se convierte en algo complicadísimo, porque no hay la atención oportuna, porque no hay medicamentos. Todas estas cosas, es una mezcla de asuntos. Y si vamos al tema alimentario, ¿cuántas horas? Pásese usted, si no es un tema de creer en esa estupidez de una guerra económica, etcétera. Es una historia contada para bobos. Yo creo que hay que rescatar el valor de la credibilidad de las instituciones, en la gente, en los líderes. Necesitamos liderazgo con honestidad, que no está en el chavismo, ni está en la oposición, está en el país. Yo creo que prevalece, creo que son la mayoría, la gente honesta. Y es lo que debe surgir e imponerse en este caos el que estamos viviendo, porque ciertamente después de 5 horas, no sé cuánto duró la transmisión del presidente el día de ayer, algo que pudo haber dicho en 2 minutos. Yo creo que es necesario era necesario aumentar la gasolina. Yo comparto esa tesis. Quizás fue insuficiente. Debió haberse hecho antes y progresivamente hacer ajustes para que de algún modo permitiera que se equilibrara con el proceso de desgaste de esta economía. Pero por supuesto, esto no es un asunto aislado. Hay que ver cómo se comporta el administrador de la cosa pública. Va a seguir hablando de comprar aviones, tanques, proyectiles, no sé cuántas cosas. Se sigue hablando de un servicio exterior voluminoso que es altamente oneroso. ¿Cuánto cuesta mantener tanta gente fuera? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos embajadores en países que no representan ningún interés geopolítico para nosotros? ¿Cómo vamos a corregir este asunto de la visión de que tenemos que tener
unas armas poderosísimas para pelear contra quién. ¿Quién es el enemigo? El enemigo está en las calles, el enemigo está en los barrios pobres, donde están los niños que carecen de todo, que no recibieron el colegio oportunamente, que no recibieron alimentación integral, que no recibieron afecto y se convierten en máquinas destructoras porque la sociedad les inoculó, para utilizar esa palabra también aplicada a otras cosas, ese proceso de toxicidad social. ¿Y qué sale de allí? Allí está el verdadero enemigo. El enemigo en las entrañas de la sociedad, creada por la desatención, creada por la corrupción que ha desviado los recursos. Allí es donde está el verdadero enemigo. La guerra real está allí. Y no podemos sino identificarla con responsabilidad. Y esa nos toca a los que se sienten de oposición, del gobierno, chavistas. Yo creo que debe imponerse la condición de venezolanos de este país, de un poco más de 900 kilómetros cuadrados y unos 30 millones de habitantes, si es que quedan. Todo el que puede se está yendo del país. Qué lástima, porque además se va la crema innata de la producción intelectual y científica del país. Se están yendo los muchachos. Vaya a las universidades, vaya a las oficinas donde los muchachos tienen que certificar las notas, no sé cuántas cosas deben hacer para que sean acreditados en organismos internacionales, en otros países. Es inmensa la lista. Vaya a los consulados de Chile, de Colombia, etcétera, para que vean la cantidad de personas solicitando para irse, médicos, ingenieros, nuestra juventud profesional calificada. Por allí se nos va el futuro, por allí sí se nos va la patria. Entonces, es un asunto de revisar a conciencia. Esto que ocurrió ayer no va a corregir. Si no hay, seguramente si a la gente le pidieran, bueno, vamos a hacer, pero si no hay corrección, entonces la gente le sigue enviando, el gobierno decide que no importa, yo le sigo enviando a Cuba los miles de barriles diarios. Eso no puede ser. Continúa con los apoyos a otros países del Caribe porque le interesan unas cuantas cosas en esas relaciones. ¿Y los venezolanos? Si los venezolanos van a entrar por el embudo, por lo más delgado. Ciertamente creo que el esfuerzo tiene que ser a tomar una decisión política que exija sacrificios, aunque los venezolanos en su mayoría no son culpables de esta tragedia, de esta verdadera tragedia, de pasar de una economía voluminosa, con enormes ingresos, a ser una economía empobrecida, de gente que se muere de hambre. Vaya usted, si no me quiere creer, y pregunte qué son las granjas psiquiátricas. Se están muriendo de hambre porque no le dan alimentos oportunamente. Pero bueno, vaya a las comunidades y bueno, pásese por las farmacias, por los automercados, para que vea esas largas colas de personas que emigraron de alguna actividad económica, de la construcción, cualquier otra cosa, para estar allí, para aprovechar esta disfunción, esta distorsión enorme. ¿Quiénes serán culpables realmente, ellos los culpables directos, estos señores presos de los bicentenarios? ¿Quién no sabe que eso ocurre y que eso seguirá pasando en tanto haya discrecionalidad? ¿Cuánto se robaron estos señores? ¿Cuánto permitieron que los bachaqueros, etcétera, sacaran de ahí, drenaran para negociarlo? Pero ¿será eso parecido a lo que se robaron, que dijo Giordani, de Cadivi? ¿Dónde están los que dirigían Cadivi? El señor Giordani y el señor Navarro se refirieron personajes que han estado en la administración pública en cargos importantísimos. Recién dijeron que han identificado unos 300.000 millones. Señores, estamos hablando de que el país está mendigando que China le preste 5.000 millones. Bueno, estos hablaron de 300.000 millones de dólares perdidos. ¿Y dónde está? Estos señores lo sacaron esposados, porque parece que se encompincharon y sacaron unas cuantas latas de leche o huevos, no sé cuántas cosas, seguramente importantes, porque no llegaron a las manos apropiadas. Pero, ¿y los 300.000 millones que no están en las escuelas, en carreteras, en los trenes que nos prometieron? En una economía que ha perdido vigor, que ha perdido brillo, que está desvanecida, que está en la nada. ¿Quién responde por esas cosas? En breve regresamos.